No, hijos de la ciguanaba. Capturaron al terrorista de la 18 Little Man, uno de los mareros protegidos por las Jainas Martínez del Faro. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Ve qué bonito. Las Jainas Oscar y Carlos Martínez encubrieron el rostro y el paradero de su amigo íntimo terrorista para seguir haciendo su periodismo delincuencial y sus refritos contra Bukele. ¡Qué hijo de puta! Según el ministro Gustavo Villatoro, los Pericos Martínez le ofrecieron a este pandillero conseguirle asilo y protección en México como parte de la negociación para que apareciera en su documental. Váyanse al carajo. Además, en esta edición, el Botija Saade defiende la candidatura presidencial de la Chocorrizas Iraeta y aseguró que la Maite tiene todas las probabilidades de ganarle al presidente Bukele. ¡Ay, ajá! Porque según el botijón, la popularidad de Nayib está en declive. ¿Por qué lo digo? Porque se puede. Tú me decís la popularidad del presidente, sí, pero también está bajando. ¿Quién dice? Además, el Botijas revela una de las propuestas de campaña de Maite Iraeta. La Chocorrizas y Arena proponen buscar petróleo en El Salvador para poder acabar con el hambre y reducir los precios de los alimentos. Yo creo que aquí los precios podemos bajarlos de dos formas, Julio. A ver, te pongo cuál es la más fácil. O encontramos petróleo. Vea, porque siempre la gasolina es uno de los temas que no ha incrementado el precio de todos los alimentos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Y aunque usted no lo crea, la diputada Marcela Villamul sale en defensa de Neto Castro y se fue en contra de los chambrosos que culparon sin pruebas al hijo del diputado. En una reacción que jamás vimos venir de la Villamul, se solidarizó con el presidente de la Asamblea por la campaña de chambres en contra de su familia. Por primera vez oímos a una Villamul sensata. ¿Será que no era ella y la usurpó su hermana gemela? Y traigo esta colación por ese tema de los chambres. Por ejemplo, lo que le pasó, que me solidarizo en ese sentido con usted, diputado presidente, porque a todos nos ha pasado que nos han inventado un chambre de nuestra familia. Y el estratega persa del chino, hijo de Putin, asegura que el doctor Chapatín y la chilindrina son la fórmula más capaz de todas y que son los únicos que representan al pueblo salvadoreño. Tanto el doctor Aguirre como Madei Santos representan al pueblo salvadoreño en su totalidad. Así de sencillo. ¡Familia, ya comenzó la novela! Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, noticias de otro nivel. Porque te las pudieron haber contado antes en todas partes, en todos los canales y en todas las redes sociales. Pero nadie te cuenta las noticias como José Youtuber, tu comunicador de confianza. Desde los nuevos estudios Valladares para el mundo mundial, comenzamos. Vaya carajada, salió a la luz el verdadero pacto con los pandilleros. Bien dicen que el que las hace se las imagina, porque los adictos al perico de la clica Faro Salvatruchos Si te ofrecen droga, simplemente dilo. expertos en periodismo pandilleril, ¿vos sabés quién es Charlie? Han pasado señalando en todos sus refritos al gobierno de Bukele de negociar con los mareros. Hipócrita. Pero resulta, resalta y acontece que los que pactaron con los terroristas fueron ellos. Les ofrecieron beneficios a cambio de aparecer en sus reportajes. ¡Qué hijo de puta! Y todo se descubrió porque esta semana fue capturado por la PNC el pandillero de la Mara 18 Remberto Ismael Colindres, alias Little Man. Pero ¿quién es este terrorista? Es uno de los mareros que los pseudo periodistas Oscar y Carlos Martínez entrevistaron en su documental del año pasado, en el que también fue entrevistado su amigo íntimo, el terrorista Carlos Cartagena, conocido como el Charlie de la IBU. ¿Vos sabés quién es Charlie? Quien aún se encuentra prófugo de la justicia y cuyo paradero sigue siendo encubierto por las Jainas Martínez por todos los crímenes y homicidios cometidos en contra de salvadoreños inocentes. Carlos Cartagena, Charlie, es un pandillero que adquirió notoriedad siendo un adolescente.
luego de ser protagonista de una miniserie documental de la BBC que lo mostraba a sus 16 años siendo el líder de uno de los más importantes bastiones nacionales de su pandilla. Esta entrevista ocurrió a lo largo de 2 días en los primeros meses de este 2025. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. ¡Qué hijo de... Pues en este documental donde las Jainas Martínez endiosaron a sus amigos terroristas y los presentaron como las grandes personalidades y como las grandes fuentes fidedignas del periodismo pandilleril, cuando no son más que un par de asquerosos criminales que deberían estar pudriéndose en el Secot. Las cosas como son. Pues además del Charlie, en aquel documental también usaron como portavoz de su narrativa a otro terrorista del barrio 18, a Remberto Colindres, alias el Little Man. Solo que a este no le sacaron el rostro y confesaron que también le estaban protegiendo su identidad y su paradero, a cambio de servirles como fuente para armar su documentalito pandilleril en contra de Bukele. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo y carcelario y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación que también tuvo lugar a inicios de 2025. Su narración sobre la forma en que su pandilla incentivó el voto a favor del candidato Bukele es más cruda que la de Charlie. Porque de la pandilla era obligación mandar a decir, vale, le vas a decir a tu mamá, le vas a decir a tu tío, le vas a decir a tu sobrino, le vas a decir a tu abuela, le vas a decir a tu mujer y a la familia de tu mujer que tienen que votar por Nayib. Pues desde ahí las Jainas Martínez adictas al perico ya habían confesado que estaban cometiendo el delito de encubrimiento por ocultar deliberadamente el paradero de estos dos terroristas. Ve qué bonito. Pero como siempre, para tapar su complicidad con estos criminales, usan como pretexto que todo lo hacen en nombre del periodismo pandilleril y alegan que el dictador Bukele los persigue por su periodismo crítico. Cuando todos sabemos que toda la clica del Faro siempre fueron compinches de los mareros y sus crímenes, a tal grado que vivían con ellos en sus clicas, hasta hacían el delicioso con ellos. ¡Puta, qué asco! Vivían felices con ellos, lucrando con el terror, mientras los terroristas extorsionaban y masacraban a los salvadoreños. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. Una cosa hermosa. Por eso fue que huyeron del Salvador, porque ellos confesaron que fueron cómplices de los terroristas. Y como Bukele les encerró a todos sus amiguitos y les botó el negocio del periodismo pandilleril en El Salvador, andan súper ardidos, sacando refrito tras refrito para vengarse del presidente, en colaboración con Unificción y con las ONG de Derechos Humanos. Y hasta le han puesto demandas al presidente en la Corte Penal por delitos de lesa humanidad contra los pobrecitos mareros, porque lo que quieren es que Bukele caiga para que sus niños consentidos sean liberados del Secot. Libérenlos ya, libérenlos ya. Pero como todo cae por su propio peso, el Little Man no se salió con la suya. Esta joyita que estos pseudoperiodistas presentan como su gran fuente fue capturado en México, país donde las Jainas del Faro también están asilados, alegando persecución política de la dictadura bukeliana. ¡Que comas mierda! Pues Little Man fue llevado por las autoridades mexicanas a Guatemala y entregado a la PNC junto a otros 4 pandilleros. Y por fin pagarán todos sus delitos en el Secot con cadena perpetua por las miles de barbaries y atrocidades cometidas contra salvadoreños inocentes. Al fin se hizo justicia exactamente. Pero el bombazo de esta semana es que según el ministro Gustavo Villatoro, las Jainas de Oscar y Carlos Martínez negociaron con Little Man y le ofrecieron conseguirle asilo con sus contactos en México y con la ayuda de las ONG de Derechos Humanos a cambio de que
apareciera en su documental. ¡Qué paloma! Así como lo oye, señores, los que han pasado acusando a Bukele en todos sus refritos de negociar con los mareros, resulta que negociaron con terroristas, prometiéndoles asilo en otro país a cambio de divulgar mentiras en contra del presidente Bukele. Mientras otros ineptos les dan el valor que creen tener, otorgándoles vocerías, nosotros actuamos conforme a la ley, sacándolos de la sociedad y tratando a estos sujetos como lo que verdaderamente son: asesinos. Elementos de nuestra PNC, en coordinación con las autoridades de México y Guatemala, realizaron la captura de 5 pandilleros, quienes intentaban huir de la justicia y ahora ya se encuentran en nuestras celdas. Las detenciones se efectuaron en territorio mexicano. Recibimos a estos sujetos para que enfrenten la ley y respondan por los delitos que se les atribuyen. Entre ellos se encuentra Remberto Israel Colindres Rajo, alias Little Man, uno de los consentidos de un mal llamado medio de comunicación, donde apareció como uno de sus entrevistados. Estos mismos pseudoperiodistas le ofrecieron al capturado conseguirle asilo y tranquilidad en México, como parte de la negociación que tenían con él para que apareciera en un reportaje. Pero fracasaron en su intento porque la justicia siempre alcanza a los delincuentes. Gracias a la nueva reforma de ley, estos pandilleros enfrentarán la justicia por su pertenencia a grupos terroristas y recibirán cadena perpetua. Así las cosas, señores. Nuevamente las jainas de la clica del Faro quedan exhibidos como compinches de los terroristas. Por eso es que su subjefe de redacción, Sergio Arauz, no quiso reconocer en el Congreso de Estados Unidos que sus amiguitos mareros eran terroristas y llegaron con Chistosal y otras ONGs a defender los derechos humanos de los pobrecitos querubines. Son pasmados, pues. Y ahora ya salió el peine de por qué los del Faro no quieren llamarlos terroristas. Porque ellos son cómplices de su terrorismo. Porque han encubierto sus paraderos, sus múltiples crímenes durante décadas y hasta les ofrecen beneficios de protección y asilo a los criminales en gobiernos zurdos. ¡Qué hijo de puta! Has designated MS-13 as an FTO, a foreign terrorist organization, which gives enhanced capabilities to our government to try to interdict, understand their sources of funding, and how they are carrying out terrible misdeeds. Do you agree with that? Is MS-13 a foreign terrorist organization? Sergio Arauz is a Salvadoran journalist. I'm afraid he doesn't have an opinion on that. Thank you. No opinion? Okay. Designating them as terrorists does not exclude them from the protection of the law. So you agree they're terrorists and an FTO is warranted? I think that's a matter of policy, but human rights still prevail. Andas valiendo verga. Es que los del Faro siempre han sido otra mara disfrazados de periodistas. Por eso es que solo pasan sacando refritos y libros en contra de Bukele, porque creen que con eso lo pueden sacar del poder, para que las ONG zurdas puedan meterse otra vez en El Salvador y comiencen a liberar a todos sus amiguitos terroristas. Eso es lo que buscan las jainas del Faro. Por eso hasta les ofrecen protección a asesinos que le quitaron la vida a miles de inocentes salvadoreños, porque lo que quieren es recuperar su periodismo pandilleril en El Salvador y quieren irse a vivir otra vez a las clicas con sus amigos. Y no les importa que estos terroristas, a los que entrevistan como las grandes personalidades, hayan masacrado a tantos salvadoreños. Con tal de que hablen mal de Bukele, les ofrecen las mil maravillas. Y son tan hipócritas que solo pasan acusando de negociar con las maras. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Y hay gente de onda que todavía les cree. A las jainas del Faro solo les interesa que regresemos al paraíso de los 30 homicidios, donde ellos eran felices porque lucraban y lucraban con el terror y con la sangre de los salvadoreños, y a eso sí le llamaban democracia. Y cuando los homicidios bajaron y la población por fin vive en paz, andan gritando en todos los medios que vivimos en una terrible dictadura y que Bukele tiene dos caras porque es un lobo vestido de oveja. A besarle el anillo a su jefe. Y hablando de maras, el Botija Saade, presidente de la Mara Marena, desmintió los chambres que decían que su candidata presidencial Maite Iraeta había renunciado por la funa en redes sociales y porque no dio el ancho en la primera entrevista con la prensa. Pero en primera vamos a ganar, que no te quepa la menor duda. Sí, aunque te rías. Pues según el Botija, la Chocorrizas sigue de candidata y al igual que el doctor Batachuca del FMLN, dice que la Maite es como el David que derrotará al Goliat Bukele y que están completamente seguros que pueden quitarle la presidencia, porque según el Botija, la popularidad de Bukele va en picada. O sea que según las predicciones del Boti, la fresona de la Maite Iraeta desbancará a Bukele de la presidencia del país y será la primera mujer presidenta de El Salvador. Escucho que dicen es que David derrotó a Goliat y que
Pero lo que no se ponen a pensar no es que solo David agarró una piedra, se la tiró al gigante y todo lo que pasó, todas las pruebas que pasó David para poder llegar hasta ese momento, ser obediente con las cosas que Dios le decía, por tantas cosas que pasó. ¿Por qué lo digo? Porque se puede. Tú me decís la popularidad del presidente, sí, pero también está bajando. Yo te digo, si nosotros no hubiéramos confiado en que podríamos competir de verdad, no presentamos candidato, pero sí podemos competir. Sería algo intolerable de un presidente de un partido decir, no, es que no vamos a ganar, pero tenemos que estar. No, si nos metemos es para competir. Tú me decís la popularidad del presidente, sí, pero también está bajando. Uy, sí, claro. Pues parece que el botijón también trae la realidad bien alteradita como el chino hijo de Putin, porque en todas las encuestas Bukele va arriba en popularidad, pero él jura que la Maite le va a ganar a Bukele. Está bajando. No le digo pues que todos son delirantes. Para empezar, nadie se acordaba de la Maite y eso que fue diputada, y para más joder solo la presentan y en la primera entrevista se convirtió en la reina de los memes. ¿Qué otra pregunta tenemos? Yo no sé si de verdad en la oposición son pasmados o de verdad no tienen a ningún asesor medianamente inteligente que los ubique. Porque estos creen que un perfil presidenciable se hace de la noche a la mañana, que solo con ir a pelar los dientes a los periodistas, hacer muecas, cree que la Maite ya le puede ganar a una figura mediática del tamaño de Nayib Bukele. Es que si lo que querían era hacer el ridículo, mejor hubieran puesto a la Yanira Berríos o a cualquier otra maitra tiktoker que de seguro saca más me divierte que la Maite. Es que hasta don Beto Kuma era mejor candidato, pues, y eso que lo desplumaron todo. Yo sé que este botija sabe que es imposible ganarle a Nayib, pero solo llevan a esta candidata para sacarle pisto a los militontos arenacos. Pero a saber cómo se presta la Maite para esto. Cómo les encanta ser el hazmerreír del pueblo. No, mamita, como diría la Niurka, no te falta mucho, te falta todo. ¿Entendiste? Pues agárrense de donde puedan, señores, porque el botija y la Maite Iraeta ya tienen su primera propuesta presidencial para reducir el hambre y bajar el precio de los alimentos en El Salvador. Dice el boti que con la Maite se van a ir a buscar petróleo a todos los departamentos para poder así bajar los precios de la canasta básica. Y ya tienen lista la perforadora para irse a buscar petróleo a todo el país. Y por supuesto que hay que apoyar al agro si queremos bajar los precios. Yo creo que aquí los precios podemos bajarlos de dos formas, Julio. A ver, te pongo cuál es la más fácil. O encontramos petróleo, ¿verdad? Porque siempre la gasolina es uno de los temas que no ha incrementado el precio de todos los alimentos. O encontramos petróleo o de verdad empezamos a apoyar a la parte agrícola. O encontramos petróleo. Vaya, señores, se viene la búsqueda de petróleo del botija y la Maite Iraeta. ¿Será que encontrarán en San Miguel, en La Unión, en Aguachapán o en Santa Ana el tan preciado oro negro? ¡No creo! No le digo pues que no son alentados. Y con estas maravillosas propuestas del botija dice que Arena es la única alternativa que tiene el pueblo. El señor nos agarre confesados. No es tanto las discusiones de que si vamos a llevar candidato a la presidencia, si vamos a llevar diputados en un departamento, alcaldes en otro, si vamos a permitir que exista una competencia en algún municipio. No se trata de eso, sino que es aceptar lo que Arena es hoy. Aceptarlo. Y Arena, yo te digo, sin miedo a estar ni confundido, ni equivocado, ni nada, Arena es el único partido que presenta una verdadera alternativa de cara a las elecciones del 27. Nos ha costado entender que Arena no es el mismo partido que fue ni en los 90s, bueno, ni en los 80s, ni en los 90s, ni en los 2000, ni en la época entre el 2010 y el 2020. Que mucha gente añora eso. No lo sé, Rick. Y hablando de areneras, señores, esta semana hubo un milagro. La Villabul se volvió buena persona. ¿O será que otra mujer la usurpó en la asamblea? Porque por primera vez no llegó a pelear con los de Nuevas Ideas. Y por fin dijo una cosa sensata. Hoy sí van a volar las vacas y los toros. Resulta que como todos sabemos, los gorgojos chambrosos con sus paginitas troll en Facebook culparon sin ninguna prueba al hijo del diputado Ernesto Castro de ser el conductor del Corvette que embistió a un motociclista. La PNC ya presentó al verdadero responsable, pero algunos gorgojos siguen culpando sin evidencias al hijo del diputado Castro. O sea que se inventaron un gran culebrón con puras especulaciones y con puras suposiciones por creer todas las fake news que circulan en las redes sociales. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Pues por primera vez, señores, la Villabul habló como gente decente y se solidarizó con el diputado Ernesto Castro por todos los ataques a su familia y le dio tremenda papeada a todos los gorgojos chambrosos que propagan mentiras sin tener evidencia de nada. Por ejemplo, lo que le pasó, que me solidarizo en ese sentido con usted, diputado presidente, porque a todos nos ha pasado que nos han inventado un chambre de nuestra familia.
O sea, porque alguien me dice algo, no lo voy a dar por cierto. Uno cuando hace demandas tiene que tener en ese momento una prueba fidedigna de lo que está pasando. Que mucha gente se va de boca porque le dijeron, porque le contaron, pero cuando uno les pide que presenten algún tipo de prueba, no las tienen. Y traigo esta colación por ese tema de los chambres. Esos temas de personas que cometen ilícitos sin fundamentos. Por ejemplo, lo que le pasó, que me solidarizo en ese sentido con usted, diputado presidente, porque a todos nos ha pasado que nos han inventado un chambre de nuestra familia. Vaya, miren qué mosca le habrá picado a la Villavul. Parece ser otra. Yo creo que esta es la Paulina Martínez porque la Paola Bracho no llegó. Referencia del usurpador. Porque todos sabemos que la verdadera Villavul ha regado un montón de chambres en estas páginas trolls. Hasta acusó a Alexia Rivas de vestirse de Gucci y le sacaron que compartía fake news de los diputados de Nuevas Ideas en los grupos de WhatsApp. Por eso les digo que ahora me extraña, que anda bien sensata, bien humilde, bien empática. Me extraña que le diga sus verdades a los gorgojos chambrosos, que no tardan en decir que la Villavul también se vendió a la dictadura por andar defendiendo a Neto Castro. Pues la analista Bessie Ríos también se le fue a la yugular a todos los chambrosos gorgojos que después de quedar como especuleros al inventarse sin pruebas de que el hijo de Neto Castro era el responsable del accidente, ahora andan como fiscales exigiendo los videos porque no le creen a la PNC. ¿Cómo es que creen ciegamente en los chambres de redes sin ninguna evidencia y después andan de puristas exigiendo pruebas para creer la otra versión? Es que eso es totalmente ilógico. Todo es por politizar la cosa. Creo en lo que no tengo pruebas, pero lo que no creo exijo pruebas. Hágame usted el favor. Ve qué bonito. Agarras una noticia falsa de un bulo en red y la haces ver como cierta. Porque así como te dicen, saquen el video, demuestren cómo fue el accidente. Híjole, yo creo que también la familia Castro tendría derecho a decir, saquen el video y demuéstrenme que era mi hijo el que venía manejando. Es correcto. O sea, es bien complicado. Yo creo que... Y se olvidan las víctimas reales. Porque la víctima real de esta circunstancia es ese trabajador que a esas horas de la noche se andaba ganando el pan para su grupo familiar. Ese dijéramos, era el meollo. Me explico, o sea, cómo ayudarle a esta persona que se andaba ganando la vida, pero se desvió la atención y arribase en un tema evidentemente político. Desviaron, que no es el fondo. Vaya, ya van a salir un montón de dundos también, diciendo que Bessie Ríos y Julio Valdivieso se vendieron también a la dictadura por defender a Neto Castro. ¡Que coma mierda! En otras noticias, el estratega persa del chino, hijo de Putin, asegura que la fórmula presidencial del frente del doctor Batachuca y la chilindrina... son reconocidos por todo el mundo, por su capacidad y por su carácter, por su lucha, que son la fórmula perfecta, la esperanza de este país y que son los únicos que representan al pueblo salvadoreño. Por eso la fórmula presidencial, encabezada por el doctor Aguirre y Madaí Santos, son dos luchadores con capacidad, dos personas con carácter, dos personas que luchan por la gente. ¿Quién no conoce al doctor Aguirre, que ha elevado su voz? No son políticos, son ciudadanos, pero entienden la lógica del desarrollo del país hacia donde queremos, con políticas sociales y justicia. Que esta fórmula nació del pueblo a propuesta de la ciudadanía. Por supuesto que es esperanza para el pueblo. Por esa razón, tanto el doctor Aguirre como Madaí Santos representan al pueblo salvadoreño en su totalidad. Así de sencillo. Está medio apendejado. Vaya, dice el chino persa que el doctor infiel es el más reconocido del país, que todo el mundo se lo puede. Adelante con las imágenes del mar de gente que se querían tomar fotos con este hombre tan famoso allá en la Unión. Hasta se golpeaban las turbas de gente por tomarse las fotos con el doctor Picaflor. Hacia el ambiente, vénganse, fiesta gratis. Candidato a presidente, el doctor Rafael Aguirre. Pobre cosita fea. Pues este par de partos helados llegaron a la Unión y dicen que están seguros que lograrán la victoria. Y Madaí Santos tiene la plena convicción de que con el doctor Coscolino sacarán a Bukele de la presidencia. ¿Le dicen ustedes o le digo yo? Aquí estamos en este hermoso lugar, muy agradecidos por el recibimiento que nos han dado. Y la verdad que
se ve el colorido acá en este lugar y pues mantenemos la esperanza, tenemos la fe y tenemos la convicción de toda la gente, el calor de toda la gente que vamos a salir victoriosos. Se vale soñar y se vale volar, hasta sueño poder alcanzar. Y la archienemiga de la Betty del Congo, Glorita Anaya, otra candidata a diputada del Frente, la supuesta primera dama del doctor Batachuca, según la Betty, lleva una semana en huelga de hambre del centro histórico. No ha comido pero ni una pupusa, y todo para exigir la liberación de Ruth López y don Pedro Anaya. Vaya, contanos, licenciada Gloria Anaya, cómo ha sido esta semana de huelga de hambre y de ayuno, tus impresiones acerca de toda esta iniciativa de parte del colectivo Herbert Anaya. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Hemos estado acá dialogando con la población y también recolectando firmas en defensa de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestras fuentes de agua y también alzando nuestra voz en demanda de libertad inmediata para nuestra compañera Ruth López, el doctor Enrique Anaya y demás defensores y defensoras de derechos humanos. ¡Amar represión! ¡Amar represión! ¡Que viva el FMLN! Así las cosas, señores. Pero señores, parece que el doctor mujeriego ya cayó en gracia de sus fanáticos, porque también ya le están diciendo que se vendió a la dictadura, porque acaba de decir que está a favor del régimen de excepción. Lo va a regañar el chino. Ya perdió el voto de todos los familiares de los mareros. Ya se quedó la chilindrina con ganas de ser la vicepresidenta. Estoy a favor del régimen de excepción. Es que es una herramienta constitucional. Fue horrible. En la charamusca internacional, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, la ídolo de los chairos y del chino sopepatas, hoy somos superados por Claudia Sheinbaum. Declaró que la meta de su gobierno es lograr 40 homicidios diarios. Estamos poniendo una meta para 2025, 50 homicidios diarios. Recibimos en septiembre de 2024, 86.9 homicidios diarios. Y desde que entramos dije, vamos poniendo una meta. Entonces, en diciembre del 2025 llegamos a 53.4 homicidios diarios. Cuando entramos, les dije, ¿por qué no nos ponemos la meta de 40 homicidios diarios para 2026? Puede parecer, digamos, subjetiva la meta, pero nos ayuda mucho a cumplir un propósito con el pueblo de México. No va a haber masacres en México. Ahí están las masacres. Así como lo oye, que su meta en 2025 fue que 50 mexicanos fueran asesinados al día y que ahora su gran meta para 2026 es que maten a solamente 40. Bien poquitos. Como quien dice que la vida de 40 mexicanos no vale nada para la Sheinbaum. En lugar de ponerse como meta 0 homicidios, como sucede en El Salvador gracias a Bukele, es decir, que ningún ciudadano inocente sea víctima de la violencia, que es lo que debería garantizar un buen presidente, dice la zurda de la Sheinbaum que su narcogobierno se conforma con 40 asesinatos al día. ¡Qué paloma! Y así se atreven los chairos a criticar a Bukele y a El Salvador, cuando es el único presidente que valora la vida de cada uno de los salvadoreños y que mantiene la tasa más baja de homicidios en todo el hemisferio occidental. Pero ahí andan los zurdos aplaudiéndole a la Sheinbaum, que con 40 cristianos que maten los narcos al día está contenta. Y esta fue la misma zurda que no quiso declararle la guerra al narco, porque no quería que ningún criminal fuera abatido. Pero sí le parece bien que los narcos maten 40 mexicanos al día. Como quien dice, la vida de los narcos vale más que la vida de los inocentes. Los derechos humanos de los sicarios son más importantes que los derechos humanos de la gente honrada, porque hasta les da cuota a los narcos, les da permiso para que maten 40 inocentes, y eso lo ve como el gran logro de su gobierno. Dios me guarde. Miren la lógica de los zurdos absurdos. La discípula de su sensei López Obrador, que pedía abrazos para los narcos y balazos para el pueblo. Abrazos, no balazos. No les digo que los zurdos absurdos son un peligro para la humanidad, pues. ¿A dónde están las ONG de derechos humanos defendiendo la vida de estas 40 víctimas inocentes que la señora Sheinbaum le está dando permiso a los narcos que los maten? No, pero las ONG están preocupadas por Bukele, por el país más seguro. Eso no les gusta. Como son zurdos, chucho no come chucho. Con razón los del Faro le andaban prometiendo asilo a los mareros en México, porque ya vimos que al gobierno de la Sheinbaum le importan más los derechos de los criminales que la vida de 40 inocentes. Con 40 que maten en 2026 estamos contentos, dice la Sheinbaum. ¿A dónde vamos a parar?
terminando esta edición del show de José Youtuber Noticias de otro nivel. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Ya puedes formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp escaneando el código QR que aparece en pantalla. En este canal de WhatsApp la gente recibe a primera hora los links del show, adelantos, contenido exclusivo, stickers divertidos y muchas sorpresas más. Suscríbete ya a nuestro canal de WhatsApp a través del código QR que aparece en pantalla. También recuerda que puedes apoyar la producción de este contenido a través de PayPal y a través del botón de super gracias que aparece abajo de la caja de YouTube. Bechotototes a todos mis productores ejecutivos que hacen posible este proyecto. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José Youtuber Noticias de otro nivel, que se produce desde los nuevos estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. El show de José Youtuber. José YouTube.